Bien, vamos a comenzar la revisión de lo que sería la segunda ronda en una partida disputada entre Gobea e Ilito. Ilito juega con blancas. Vamos a verlo desde la perspectiva en que lo estaba viendo Gobea. Para eso vamos a voltear el tablero y bueno, vamos a ver cómo es que se desarrolló la partida. Inicialmente la partida fue jugada en vivo, los dominios de Gobea, a un ritmo de 20 minutos por jugador. Y bueno, Ilito en esta segunda ronda empezó jugando E4, peón de rey. Y para eso Gobea responde con la defensa francesa, jugando E6. Caballo F3 es lo que juega Ilito, mientras que las negras responden rápidamente con D5. Y bueno, aquí peón por peón. Esta jugada ya no forma parte de la línea principal en cuanto a la defensa francesa. Pero bueno, rápidamente tratan de ir evitando que el negro se apodere del centro, planteando un cambio de peones. Aquí lo que deciden las negras es recapturar con el peón y juegan peón por peón. D4 rápidamente juegan blancas con la finalidad de poder liberar el alfil de casillas oscuras, y ya sabiendo que el alfil de casillas claras también está liberado, tiene toda una columna para desarrollarse. Caballo F6 es una jugada de desarrollo que plantean las negras. Está bien, no hay problema. Y de la misma manera juegan alfil E3, una jugada de desarrollo por parte de las blancas. Alfil E7, habilitando el enroque. Jugadas de desarrollo. Y bueno, caballo BD2, aprovechando que el alfil de casillas oscuras ya salió, ya no hay una obstrucción si se mueve el caballo, y por eso se juega caballo B en D2. Negras deciden enrocar. Las blancas juegan C3, reforzando un poquito el peón de D4. No es tan necesario, pero bueno, quizás para no preocuparse después con defender bien el peón que tienen aquí más fuerte, que sería el de D4. Caballo C6, otra jugada de desarrollo. Ahorita las blancas lucen un poquito retrasado su desarrollo, entonces tienen que desarrollar la pieza que le falta, que es el otro alfil, y por eso lo juegan en D3, atacando, digamos, hacia el enroque de las negras. Alfil E6, también de jugada de desarrollo por parte de negras. Y aquí, bueno, hay que enrocar rápidamente. A6, esta jugada desconozco a ciencia cierta cuál es la razón, porque una vez que el alfil ya se ha movido en D3, ya no tiene mucho sentido venir a jugarlo en B5, ya no tendría mucho sentido. De todos modos el caballo no estaría clavado, entonces si esta jugada no le vi mucho sentido. Dama en C2, formando una máquina, lo que sería el alfil de casillas claras con la dama, y atacando el punto de H7. H6, quizás para evitar que se lo coman gratis después, en caso de que muevan el caballo. Torre de F en E1, aprovechando que bueno, es la única diagonal que ya no tiene peones, entonces es una diagonal que
digamos, se puede abrir con facilidad, o las piezas se pueden quitar con facilidad, y tratando de dominarla desde con tiempo. Para esto torre E8, quizás con la misma idea. Y aquí quizás una jugada interesante por parte de blancas debió de haber sido el caballo en E5. Y bueno, quizás luego el otro caballo con miras a ponerlo en F3, pero ya tienen un caballo central fuerte. Y que bueno, aquí quizás lo mejor que pudieran hacer las negras sería cambiarlo. Y esto haría que la columna se cerrara un poquito, pero se tendría un peón central que obligaría a mover el caballo de las negras. Pero no, en su lugar lo que se mueve es el caballo en F1. Y ya eso le quita un poquito de la fuerza que podía haber tenido el caballo moverlo en E4. Y es ahora cuando las negras pudieran en un momento dado realizar alguna jugada con fuerza. Quizás en este momento en el alfil en D6 podría ser una buena opción, e incluso pensar en caballo E4. No creo que sea mala idea tampoco, aunque si bien estaría defendida por solamente una pieza, estaría, digamos, cambiando un alfil que estaría atacando hacia el enroque negro, ya que si se efectúan los cambios, después de una serie de cambios, esto obligaría a mover el caballo de alguna manera o a capturar en E4, y definitivamente resta mucha fuerza, le resta mucha fuerza a las blancas. Aquí pueden jugar algo como quizás al alfil en D5, haciendo un ataque interesante sobre la dama. También podría jugar el alfil en D6, atacando hacia lo que sería el enroque. Incluso con dama D7 pudieran hacer un ataque interesante. Pero bueno, no fue eso lo que se jugó. La partida continuó con otros senderos, y fue a través de el alfil en G4, que también la idea no es mala, aprovechando que ya el caballo no está en D2. Entonces quizás con la idea de hacer islas de peones, doblar peones de las blancas y debilitando su enroque. Y aquí, bueno, si el caballo no está clavado, una jugada interesante por parte de las blancas podría ser caballo E5. Caballo E5 considero que sería una buena jugada para eso, pero en su lugar dejaron a propósito el caballo allí, jugaron el otro caballo en G3, digamos, favoreciendo que las negras se comieran ese caballo y llevaran a cabo su plan. Y una vez que llevan a cabo su plan, pues debilitar el enroque de las blancas. Y así lo hacen. Entonces aquí, bueno, hay que recapturar. Han debilitado el enroque de las blancas, pero bueno, en este momento las blancas piensan en una idea. Ahora la columna G está completamente abierta. Es el momento de colocar las torres en esta columna abierta, y que estaría directamente sobre el enroque de las piezas negras. Entonces es el plan que se tiene en mente por parte de las blancas. Alfil D6, apuntando hacia el enroque debilitado y permitiendo la acción de la torre a través de la columna E.
Pero bueno, las blancas empiezan a dar prisa para llevar a cabo su plan, y por esta razón juegan el rey en H1. El caballo E7, empiezan a arrimar refuerzos. Este caballo que no hacía mayor cosa en C6 lo va a llevar hacia el ala del rey a través de E7. Bueno, de las blancas ya conocemos el plan, es empezar a poner torres en el dominio de la columna G, por eso juegan G1, la torre en G1. Y bueno, ante esta situación, digamos que este peón podría quedar gratis si la torre ejerce una fuerza sobre esta columna, ya que no podrían recapturar aquí. Este peón quedaría clavado. Eso en cuanto a que la idea luego sea capturar el peón con el alfil. Y si este caballo no estuviese presente, bueno, entonces estarían aprietos el negro. Y por esa razón, antes de que otra cosa suceda, quitan el rey de esta amenaza que está ejerciendo la torre sobre la columna G. Bien, blancas juegan torre G2, ya sabemos aquí igual las intenciones de las blancas, que va a ser luego colocar su otra torre sobre la misma columna. Torre C8 es lo que juegan las negras con la finalidad de, bueno, tratar de hacer algo acá en el hada de dama. Y aquí reforzar la columna con la torre. Es algo que ya veíamos venir. De alguna manera, bueno, las negras tienen que hacer algo. Y lo que hacen es juegan la torre en G8, llevando refuerzos a la protección del monarca negro. Y aquí se juega el alfil en D2. Quizás la jugada más interesante a tomar en cuenta aquí, en lugar de jugar el alfil en D2, hubiese sido jugar el caballo en F5. Para, bueno, activar las dos torres, como vemos ahí, activar las dos torres. Y además de que se activan esas dos torres, si el negro capturara el caballo, simplemente blancas recapturan con el alfil a la vez que hacen una amenaza sobre la torre C8. Entonces considero que aquí de alguna manera las blancas perdieron un tiempo al jugar el alfil en D2. C5, haciendo caso omiso de posibles amenazas o planes de las blancas, y tratan de crear su propio plan. Aquí, bueno, juegan el alfil amenazando la torre. Simplemente se quitan de la amenaza jugando la torre en C7. Y aquí, bueno, quizás una jugada más interesante sería considerar la jugada de pues igual en alfil de 3 para cuidar su centro, y si hubiese un cambio tener otro alfil apuntando hacia el enroque. Sería una jugada a considerar. Pero bueno, aquí la jugada por la que optan las blancas es alfil a H3. Y aquí, bueno, ese es un pequeño error que cometen las blancas, porque dejan o permiten que el negro pudiera jugar en un momento dado peón por peón, aprovechando que el peón en C está clavado por la acción que se está ejerciendo con la torre. Pero bueno, de alguna manera las negras perdonan, son bondadosas y juegan en su lugar B6, sabiendo que, bueno, era mejor jugar peón por peón. Aquí
las blancas deciden cambiar ahora sí caballos. La idea era amenazar el alfil que se tenía en D6, pero bueno, también puede surgir la jugada caballo por caballo, que fue lo que pasó. Y aquí deciden capturar con dama, pero quizás una jugada buena en este sentido sería jugar peón por peón. Ya se tiene una amenaza sobre el caballo, se tendría una amenaza nuevamente sobre el alfil y se evita que nuevamente las negras tengan la amenaza de jugar peón por peón con un ataque de torre que impide que el peón de C pudiera comer. Pero bueno, aquí lo que deciden las blancas es comer el caballo. Y aquí al comer el caballo pues da oportunidad a las negras de, en este caso, jugar por ejemplo G6 ganando un tiempo valioso para las negras. Para esa jugada, bueno, lo que deciden hacer las negras es jugar alfil E7. Y bueno, ese es un ligero respiro que le dan a las blancas. Torre, G, torre G3 es lo que juegan las blancas. Y quizás aquí hubiera sido un poquito mejor mover el alfil en lugar de este juego de la torre. C4, tratando de ganar un poquito de espacio en el ala de la dama por parte de las negras. Y bueno, alfil F1, tratando de reubicarlo sin tener una clara idea de dónde o cómo, porque bueno, la diagonal está limitada. Quizás ofrecer aquí un peón para tener un poco mayor de dominio y poder colocar el alfil en D3 era como que la idea principal. Y bueno, aquí lo que deciden hacer las negras es jugar la torre en C6, pudiendo llevar una torre hacia el ala del rey rápidamente si así se requiriera. Alfil E2, quizás una manera de tratar de darle alguna ubicación al alfil, pero como que no es muy clara. Y bueno, aquí las negras consideran que su dama no está haciendo mucho y la dama de las blancas es un poco más fuerte y proponen el cambio de las damas. Que bueno, obviamente si las blancas quieren conseguir un ataque más pronto, el cambio de damas quizás no sea lo mejor. Y piensan que es mejor jugarlo en B1. Retiran su dama. Para esto, bueno, caballo H5 es lo que juegan, atacando una torre. Y bueno, a la vez está doblemente defendido el punto de G7 con torre y caballo, además del rey. Hay que mover la torre, tratar de mantener la presión sobre esa misma columna. Pero bueno, esto ya da oportunidad de que la otra torre venga como refuerzo importante. Y se juega en F6. Dama C1, tratando de formar ahora una máquina en la columna que va de H6 a C1, o desde C1 hasta H6. Dama E6, llevando poco a poco más refuerzos al lado del rey. Y bueno, aquí como había una amenaza de la dama sobre el alfil que estaba en E2, el alfil se retira a D1
solo para no perderlo, poder reubicarlo, aunque bueno, eso le cuesta un tiempo. Aquí las negras juegan alfil de 6, lo cual está bien, apunta hacia el enroque, bueno, hacia el lado del rey, donde está el monarca blanco. Torre G4 es la decisión que toman las blancas, esto con la idea de limitar un poquito la acción de la dama hacia el lado del rey. Y bueno, ante esta situación las negras deciden avanzar el peón en B5, tratando de ganar algo de espacio en el lado de dama, quizás con la idea de ganar espacio y después poder buscar alguna coronación. La torre la juega en H4, aprovechando que este caballo nadie lo defiende, y bueno, si este caballo se quita, tener la idea de fomentar un ataque fuerte sobre el peón en H6. Pero bueno, aquí lo que deciden las negras es comerse un peón. Entonces aquí hay problemas. Hay un alfil que está en D1, entonces quizás no sea lo mejor, sobre todo por las consecuencias. Aquí ya prácticamente la ventaja que adquieren las blancas es considerable. Para empezar, hay un cambio de una torre por un peón, donde las blancas son los que ganan la torre, y es un material importante, y además siguen ejerciendo una amenaza fuerte sobre el caballo que está en G5. Por otro lado, ya tienen esa pieza, y las negras consideran que jugando la dama en F6 hacen un doble ataque del alfil y la torre, considerando que pudieran hacer una recuperación de material. Pero pues esto ya no les da frutos, por el hecho de que simplemente se juega la torre en H3, se defiende todo, y ahora muy rápido, torre en H3, se defiende el alfil ya con su pieza extra. Y bueno, aquí la jugada que plantean las negras es jugar el caballo en F4, pero bueno, caballo F4 ya no va a ser solución de los problemas. Es hasta facilitar incluso maniobras para el blanco, que simplemente decide tomar el caballo con el alfil, alfil por alfil. Y bueno, aquí podemos apreciar que la ventaja de las blancas sigue estando intacta. La dama apoderándose de la columna abierta, la columna E. G5 es lo que juegan las negras, pero bueno, ya esto no va a ser suficiente para ni siquiera para igualar. Dama en E2, reforzando el punto en G4. Torre G6, ya sin mucho sentido. Este peón puede caer con facilidad, pero bueno, antes que el peón caiga con facilidad, simplemente la amenaza sobre la torre, que la obliga a mover otra vez, retroceder, para jugar, bueno, es jugar torre F3 y buscar rápidamente los cambios y hacer valer la pieza que se tiene de ventaja. En este momento se juega dama D6, tratando de proporcionar un poquito de protección extra al alfil, pero bueno, insuficiente, porque con la jugada H4 pues ya no deja muchas opciones realmente. Esto es lo que aconteció en la segunda ronda de esta serie de 10 rondas jugadas entre Gobea e Ilitón. Gracias por su atención.